Tome su asiento. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra que Dios tiene para que salgamos de este lugar edificados, activados, dimensionados? Aleluya. No ha sido en vano tu esfuerzo, no han sido en vano tus batallas que han pasado. Amados, hemos estado orando hasta antes de llegar a muchos que se les han pasado las 1001, pero estos valientes están arrebatando lo que Dios ha determinado entregar. Vamos a recibir al apóstol Silvia Moratore desde la tierra hermosa de Málaga, España. Apóstol, profeta, bienvenida. Esta es su casa, le amamos y en libertad. Vamos a aplaudir por encima de nuestras cabezas al Rey de Gloria. A Él le vamos a entregar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es el Rey de este reino, es el Rey de nuestro corazón. A Él servimos, a Él adoramos, porque de Él somos, en Él nos movemos y estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Siempre sea la gloria a nuestro Rey. Amén. ¿Cuántos están felices en esta noche? Estamos viviendo días gloriosos. Para este tiempo nos ha traído el Señor. Estamos en los mejores días. No podemos decir que los mejores días pasaron. Los mejores días están desde ahora en adelante, porque ayer ya pasó. Te necesito hoy, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy queremos vivir en plena dependencia, alineados con el trono de Dios en el nombre de Jesús, para que sea hecho aquí en la tierra como en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Damos tantas gracias al Señor por permitirnos estar en esta nación que amamos, que bendecimos y que declaramos sobre ella los mejores días de la historia en el nombre de Jesús. Y me uno a la declaración de la profeta, la profecía de que ya Dios lo ha determinado. ¿Quién lo hará volver atrás? En el nombre poderoso de Jesús. Cuando sale algo de la boca de Dios, hecho está para la gloria de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Argentina es una de las naciones primicias para Dios. Sabe que hay naciones que son primicias para Dios. Argentina no es solamente una primicia, sino que es un pilar tremendo en el avivamiento glorioso de los últimos tiempos, de esa cosecha final que vamos a levantar para consagrarla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a nivel global, en el nombre poderoso de Jesús. Y sucederá todo lo contrario de lo que ha proclamado, declarado, y toda propaganda mentirosa de las tinieblas, sucederá todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo vocifera, cuando el diablo se levanta tan violentamente, es porque sabe que tiene ya todo perdido. Él tiene una sentencia sobre su cabeza. Sabe que él se levanta, dice, ha descendido con furia, con violencia. ¿Sabe por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. La sentencia ya ha sido dada y le quedan días para ser ejecutada en el nombre poderoso de Jesús, donde Él será el único lugar que ha sido en esta hora creado para Él, el lago de azufre y de fuego, porque la tierra no es de Él, las naciones no son de Él. Él no tiene ni siquiera la llave de su propia casa, porque las llaves del Hades y de la muerte Cristo se las arrebató en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es un despojado. Amén. Y uno ocupa ilegal y ha ocupado lugares de jerarquía, ha ocupado en esta hora territorios, pero le llegó su tiempo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias con gente sencilla que le ha creído, porque el trono de Dios es sublime, es grande en los cielos, pero dice que habita el trono de Dios en el corazón más humilde, de aquellos que se pueden humillar, de aquellos que pueden reconocer que sin Él nada pueden hacer. Y en ese lugar Él pone su trono aquí en la tierra, en los corazones de gente humilde, sencilla, que reconoce a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya no dice en mi vida, ya no dice en mi casa, en mi familia, dice todo es tuyo. Todo está puesto en esta hora delante de ti y nos rendimos
cada día en el nombre de Jesús. Reciban todo el saludo de toda nueva generación y también de los españoles que les aman tanto a los argentinos. No saben cómo aman los españoles a los argentinos. Así que todo el saludo, hay una esperanza sobre la nación, sobre todo con todos aquellos que llegan de las naciones hijas, como ellos le dicen, latinoamericanas, porque hay una sangre nueva. Y así como el viejo continente, ¿verdad? Era como Sara, no podía tener hijos. Y le nació uno que es algo fabricado, el Ismael. Europa como que se ha venido llenando de musulmanes, de los ismaelitas, pero el Señor nos ha dado una promesa extraordinaria. ¿Y sabe cuál es la promesa extraordinaria? Que el Isaac va a nacer. Y la Sara que estaba vieja va a tener sangre nueva. Y esa sangre nueva viene a través de todos aquellos hijos de los países latinoamericanos que están entrando en ese continente para llevar el avivamiento, para llevar la gloria de Dios, para llevar la semilla que va a traer la restauración, que va a traer en esta hora la multiplicación y que le va a abrir el vientre a Europa en el nombre poderoso de Jesús. Así que gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 45, tus hijos serán tus padres. Y es lo que Dios está haciendo a través de todo el pueblo latino, sudamericano, todo aquello que muchas veces ha sido rechazado, menospreciado, mal visto. De ahí el Señor está levantando esa iglesia poderosa, esos hijos y esas hijas en esta hora que han sido llevados a aquel lugar con una misión, y la misión es fertilizar, la misión es poder llevar esa sangre nueva para que pueda concebirse ese Isaac en el nombre poderoso de Jesús. Y lo estamos creyendo, y quiero decirte que aún las noticias se están anunciando. La semana pasada salieron en los medios de comunicación, ahí en Radio Televisión Española y otras cadenas, diciendo en esta hora, gran preocupación, la iglesia evangélica creciendo en España. Cada 4 días se planta una iglesia. El diablo está preocupado, el infierno está preocupado. ¿Por qué? Porque España es una puerta tremenda, pero no se imagina usted lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Los medios periodísticos están asombrados de ver cómo está creciendo, se está desarrollando, y estamos, yo creo que ya a las puertas de un avivamiento glorioso en el nombre de Jesús. En medio del dolor, en medio del caos, en medio de tanto rechazo, aún de la sociedad, a la palabra de Dios, al evangelio en el nombre de Jesús, hemos visto marchar por las calles de Irlanda, por las calles de Alemania, por las calles de Francia, a los cristianos que han despertado en medio de toda esta convulsión, declarando que Cristo y la cruz es lo que va a gobernar Europa en el nombre poderoso de Jesús. Así que le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Por eso nosotros a veces le tememos, ¿verdad?, a las crisis. Pero yo quiero decirte algo, el reino no está en crisis. Todo lo contrario, el reino jamás está en crisis, y el reino está en movimiento, y Él avanza por encima de todas las circunstancias, de todo lo que se puede estar viviendo. El reino avanza. Yo creo que te digas en esta hora, el reino avanza, el reino no está en crisis, el reino está en movimiento pleno en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. El reino está avanzando. El reino pasa por encima aún de tu crisis. A veces nosotros pensamos que nuestras crisis pueden detener lo que Dios va a hacer, que las crisis políticas, económicas, sociales, ¿verdad?, pueden detener lo que Dios va a hacer. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros miramos las situaciones, nos parece, ¿verdad?, que tenemos que tener la misma opinión que tienen los naturales.
pero nuestros ojos naturales pueden llegar a confundirnos. Nuestros oídos naturales y todo lo que consumimos a través de los medios de comunicación y todo lo que viene puede llevar a despistarnos, puede llevar en esta hora a confundirnos y hacernos voceros del inframundo, del segundo cielo, y no voceros del trono de Dios, en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante en esta hora que los sentidos sean adiestrados, los sentidos espirituales, pero también los naturales, para que no te confundan, en el nombre de Jesús. Dice que Adán, cuando dejó de estar conectado con el trono del Padre, cuando se independizó, ¿verdad?, por medio de la trampa de la serpiente, una de las cosas que se activaron fueron los sentidos naturales. Y entonces comenzó a ver lo que no debía ver. Por eso en esta hora tenemos que entender que cuando venimos a Cristo no hemos cambiado de religión, hemos cambiado de naturaleza. Y vamos en una continua transformación. Y una de las cosas que lo que la gente dice, lo que la gente opina, lo que tú muchas veces crees, tiene que ser en esta hora confrontado con la verdad y con la realidad de Dios, en el nombre de Jesús. Y los tiempos más convulsos, los tiempos donde no se ve nada, naturalmente son los tiempos propicios para ver las transformaciones, los cambios, el avance del reino, y ver cómo el Señor siempre tiene guardada una jugada final para hacer que el enemigo en esta hora quede avergonzado, y todos los que miran a Jehová sean iluminados, y todos los que le miran a Él no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Así que nos gozamos y nos alegramos, porque estamos en los mejores tiempos para Argentina, para Sudamérica, para Norteamérica, para Centroamérica, para Europa y las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. El deseado vuelve, pero las cosas no van a quedar de la misma manera. La iglesia tiene que trabajar porque este reino avanza, en el nombre poderoso de Jesús. Créame, hermano, que si usted es una persona que se siente acongojada por lo que está pasando en su país, se siente desalentada, se siente agobiada, usted va a tener que revisar cuál es su ADN. Va a tener que revisar en esta hora en quién ha creído. Va a tener que en esta hora darse cuenta que el ADN que tenemos es justamente el ADN que produce transformaciones. Que no estamos en la tierra en esta hora para pasarla cómodamente. Que la comodidad y todo aquello que nosotros pensamos que es lo que el Señor nos tiene que dar para que nosotros le sirvamos, para que avancemos, puede ser nuestro peor enemigo. La comodidad es el peor enemigo. El adaptarse, ¿verdad?, al sistema es el peor enemigo. Por eso son los tiempos convulsos, los tiempos donde no hay respuestas a nivel natural, los tiempos para ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia y en las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero decirte algo, cuando decimos, mira cómo está Argentina, mira cómo está España, mira cómo está otra nación. No estamos apuntando a los políticos, no estamos apuntando a las economías, estamos apuntando a la iglesia, porque la iglesia es la responsable de lo que pasa en los territorios. Cuando una iglesia en esta hora se desarrolla, cuando una iglesia en esta hora está en el lugar para traer la transformación, es la única que tiene el poder para traer los cambios, para traer el cielo a la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y así estamos, hermanos. Por eso estamos aquí en esta convocatoria. Para mí es la tercera, supremacía de reino, y es impresionante lo que Dios ha hecho, porque en estos 3 años hemos estado en las 3 fiestas de otoño. El primer año, ¿verdad?, cuando llegamos era de trompetas. El año pasado fue Yom Kippur, y hoy estamos en tabernáculos, en plena celebración de tabernáculos, cielos abiertos, cobertura divina, amén. Y sobre todas las cosas, el reinado de Jesucristo sobre la tierra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estamos con cielos abiertos, estamos haciendo que el cielo descienda sobre este territorio. Y cuando el cielo desciende sobre los territorios, las cosas son transformadas en el nombre de Jesús. Por eso somos los principales provocadores para que el cielo descienda. Hemos caminado con cielos abiertos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vayamos un poco más allá.
que no solamente tengamos los cielos abiertos, sino que los cielos desciendan y se establezcan sobre los territorios donde nosotros caminamos en el nombre poderoso de Jesús. Donde nosotros llegamos, el reino se tiene que establecer en el nombre poderoso de Jesús. Y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que desear, anhelar, porque lo tenemos que vivir. Y nadie que cree algo vive lo contrario. Por eso tenemos que revisar muchas cosas. Y vamos a empezar con ello. ¿Qué le parece? Estamos en un tiempo muy especial. El apóstol, la profeta habló de la reforma, de la reforma, de la reforma, ¿verdad? Y nosotros siempre vamos a la reforma de 1517 con Martín Lutero, pero no fue suficiente. ¿Sabe por qué? Porque esa reforma no fue una reforma estructural, fue doctrinal, fue la iluminación de una parte en la palabra. Pero nosotros sabemos que el reformador Martín Lutero siguió matando judíos y siguió celebrando misa. Y gracias a Dios por él, porque trajo luz. Pero eso no pudo sacar a la tierra, a la iglesia, de las raíces del catolicismo. Por eso hoy vemos todavía, ¿verdad?, en muchos lugares cómo esas raíces producen frutos de religiosidad. Y la iglesia todo el tiempo está combatiendo con un enemigo tremendo que no es el diablo, es la religiosidad. Y si hay algo en esta hora que trae, ¿verdad?, resistencia al reino, es la religiosidad, no el diablo, la religiosidad. O él mejor, vamos a decir, se enmascara, se sumerge dentro de la religiosidad de la iglesia. Por eso es tan importante el trabajo que hicimos el 27 del 7 del 25, el 25 del 7 del 25 en Roma, porque sabíamos que teníamos que desconectar, ir a la misma matriz para desconectar a la iglesia. Esa iglesia que sí que nació, vamos a decir, en ese lugar, en Roma, y que es una iglesia contaminada, porque su verdadero origen es la eternidad, su verdadero origen es el cielo. Y fue en esta hora presentada, ¿verdad?, ataviada ahí en ese lugar, en ese aposento alto. Pero fue raptada, fue secuestrada por la religiosidad y ha estado 1700 años la iglesia viviendo con las consecuencias de la religiosidad que le dejó Roma. Y ¿sabe qué? Nos hemos cansado de ver cómo gente linda recibe al Espíritu Santo, cómo gente linda comienza la transformación en sus vidas, pero de pronto eso queda como aplastado, queda como detenido, y es porque todavía, ¿verdad?, la religiosidad, las secuelas, el lastre de la religiosidad la detiene. Y la iglesia avanza, pero después se vuelve denominacional, se vuelve en esta hora, ¿verdad?, conforme al pensamiento de los hombres, a lo que los hombres piensan de ciertas cosas, opinan y comienzan a encuadrar a la iglesia en un sistema que nunca fue el deseado por Dios. ¿Por qué? Porque los hombres tratan de meter a la iglesia en la configuración de su mente, en la configuración de sus pensamientos. Y muchos quieren modernizar a la iglesia para que tenga resultados en este tiempo, pero la iglesia no necesita modernizarse, la iglesia necesita la reforma. Y la reforma es porque algo se deformó. Y es importante saber que muchas veces para avanzar tenemos que regresar al original. Y en el original está el modelo correcto. Cómo fue concebida en la eternidad la iglesia del Señor. ¿Para qué en la tierra? La iglesia no tiene un fin propio, la iglesia tiene un propósito, es extender y expandir el reino hasta lo último de la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que entender que Jesucristo no predicó la religión cristiana, no predicó una nueva religión. Él hablaba del reino y predicó el reino. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino está con ustedes. No digan que el reino va a estar aquí, va a estar allá. Está con ustedes. Porque Él era el rey de ese reino. Y Él venía a establecerlo en esta hora. Y Él venía para que no solamente establecerlo y hacer todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, sino para dejar aquí en la tierra a quien iba a expandir, iba a extender el reino hasta lo último, a fin de que la gloria de Dios fuera conocida en la tierra como las aguas cubren la mar.
Ese fue el diseño del Padre para Adán y falló. Ese fue el diseño del Padre también para Abraham y falló. Pero tuvo que venir el Hijo en esta hora, el Hijo, para poder llevar a cabo ese diseño celestial aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? Los primeros años fueron gloriosos. Los primeros años fueron años de persecución, sí. Pero la iglesia avanzaba, tomaba territorios, tomaba ciudades, pueblos, naciones, no tenía ningún problema. El que recibía a Cristo en su corazón no estaba esperando que le dieran nada, entregaba su vida. Y era un honor entregar la vida. De hecho, los cielos recibieron al primer mártir, ¿verdad?, de la historia, que fue un joven de 17 años, Esteban. Y eso trajo una apertura apostólica, trajo una apertura tan tremenda en la iglesia primitiva. Hace un mes atrás estaban en los Estados Unidos, y cuando Charlie Kirk fue asesinado, el Señor dijo: ahí tienen otro Esteban, para decirle a esta generación en el nombre poderoso que yo sigo confiando en ella, que muchos en este tiempo como nunca antes le van a perder el temor a la muerte. Y cuando tú le pierdes el temor a la muerte, te vuelves en la herramienta, en el arma de guerra que Dios puede usar en cualquier lugar, a cualquier hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y no sé si se dieron cuenta que no fue a buscar un pastor. Buscó a un joven con plena convicción, sin temor. No uno que estaba dentro, uno que salía a la calle, uno que iba y enfrentaba al enemigo en su propio territorio. Porque a veces pensamos que los centros de culto de Satanás, ¿verdad?, son los lugares, los centros de masonería. Y no, son las universidades. Es ahí donde se forman las próximas generaciones. Ahí es donde le comen la cabeza, como dicen los españoles. Es ahí donde establecen ideologías. Allí es donde le sacan a Dios de la mente, del corazón y de toda la idiosincrasia de las personas que entran en ese lugar. Son lugares de culto, son lugares de consagración, son lugares donde el enemigo ha establecido sus nuevas bases. A veces nosotros vamos a ciertos lugares a hacer batalla, guerra espiritual, y está muy bien, pero tenemos que identificar dónde están los nuevos centros de culto. Y yo quiero decirte algo: las universidades, los colegios son centros de culto a Satanás en esta hora, donde el humanismo, donde el escepticismo, todo eso se fomenta de una manera extraordinaria desde las mentes de los más pequeños, aquellos que van a ser lanzados, ¿verdad?, a ser los líderes de una nación, los líderes de una ciudad y los líderes en cierta área en las cuales son capacitados para justamente dar en el clavo que a veces nosotros no hemos dado. ¿Sabe qué? El que está a la cabeza toma las decisiones. Y nosotros hemos tratado de llegar al Evangelio, y gracias a Dios, porque el Evangelio primero es buena noticia para los pobres, y eso está muy bien, lo tenemos que hacer para sacarlos del lugar de la miseria, de la pobreza. Pero tenemos que aprender en esta hora que también tenemos que tocar cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios nos está preparando como nunca antes para llegar como llegaron, ¿verdad? Como llegó Pablo a predicarle a Agripa y a tantos donde llegaron. Pero también tenemos en esta hora en la palabra de Dios un Daniel, un José, una Esther que funcionaron en esta hora con esa mentalidad de reino. Funcionaron sabiendo que habían nacido para estar en lugares donde otros no querían estar, donde otros hubieran huido, pero ellos pudieron mostrar su identidad, la valentía de poder llevar a cabo el propósito y la asignación en ese momento. ¿Y qué hicieron? Influenciaron sobre reinos, influenciaron sobre naciones, influenciaron sobre la economía en el nombre de Jesús. Pero nos tenemos que poner claro. ¿Y por qué nos tenemos que poner claro, hermano, en esto? Por eso esto es parte de la reforma. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Vamos a seguir poniendo temor, terror? ¿Vamos a seguir en esta hora pensando que todo se hace en los centros cúlticos? ¿O vamos a trabajar con esa nueva generación para que funcionen y sean el virus del sistema? Para que sean enviados. ¿Sabe que Dios es apostólico? Mandó a su Hijo Jesucristo. Cristo es apostólico, mandó al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo apostólico nos está enviando a nosotros para que estemos en los lugares correctos donde tenemos que estar. O los vamos a seguir en esta hora formando para que funcione dentro de los lugares de culto. Y yo creo en esta hora que es importante que podamos estar reunidos en este lugar, pero estas son asambleas, estas son santas convocatorias. Son lugares donde entrenamos a la gente y no las entretenemos para que funcionen allá afuera, en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos con esto, pero es que Cristo viene, porque Israel está muy mal, porque aquello está allá, que vamos a hacer arrebatados. Usted tiene la escatología que quiera tener. Pero yo le pregunto, si usted está frente a una nueva generación, ¿qué incentivo, qué es lo que le va a poner delante para que ellos puedan desarrollarse? Para que ellos puedan tener en esta hora esa vena conquistadora, esa vena apostólica, esa vena profética. ¿Qué vamos a hacer con los cachorros de león? ¿Cómo los vamos a entrenar para esta nueva generación? ¿Qué vamos a hacer con las águilas que tenemos en nuestras congregaciones? ¿Le vamos a seguir dando la comida de las ovejas o vamos a definirnos en lo que vamos a hablar? ¿Cómo vamos a esperar a Cristo? ¿Vamos a seguir sacando cuentas? ¿Vamos a seguir pronosticando? En estos días nadie le ha dado en el clavo de las profecías, porque están configurados con sus propios pensamientos. Porque el Señor en esta hora lo que está esperando, una iglesia que se levante, que se despierte, un gigante que está dormido y que tiene que ser levantado en las naciones de la tierra. Profecía por aquí, profecía por allá. Pero nadie da en el clavo de lo que está ocurriendo. Y sabe que estamos en los mejores días de la historia para la iglesia en el nombre de Jesús. Porque sabe que hace 3 años estábamos despertando a los valientes, pero esos valientes despertaron y esos están despertando a otros en el nombre poderoso de Jesús. Y a los que están despertando se les están cayendo las escamas de los ojos. Y los que están despertando en esta hora ya no quieren estar ocupando un asiento, quieren estar activos en el reino. Se dieron cuenta que eran hijos, se dieron cuenta en esta hora que ya no existe más lo de los levitas, ¿verdad? Que ya no existe más en esta hora de aquellos que están sentados y los que están en la plataforma, que estamos bajo un nuevo orden que es el de Melquisedec, reyes y sacerdotes, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a crecer en el sacerdocio, pero también en el reinado de Cristo en nuestros corazones para poder reinar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es parte de la reforma. Porque sabe una cosa, todo el tiempo decimos, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿se ha restaurado la gloria primera? ¿Estamos viviendo como se vivía en ese tiempo? Tiene que ser restaurada la gloria primera para que venga la segunda gloria o la gloria postrera, que será glorioso en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a volver al original. Y vamos a tener la identidad que debemos tener en esta hora de hijos. Y si somos hijos podemos oír la voz de Dios. Todo hijo tiene que oír la voz del Padre. No solamente unos pocos. Por eso la función de los profetas, la función de los apóstoles, la función de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, no es una jerarquía. Es poder en esta hora trabajar en conjunto para que cada santo sea perfeccionado, cada santo sea madurado. ¿Para qué? Para que puedan esta hora trabajar en la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. No hay élites en el nombre poderoso de Jesús. Reyes y sacerdotes, no hay súbito en el reino. No, parece que no se lo cree. Y por ahí va. Y por ahí va. Porque nos pueden decir todo el tiempo que somos reyes y sacerdotes. Y nos pueden hablar de reino. Mucha gente habla de reino, enseña de reino, ¿verdad? Puede dar discursos del reino. Pero ¿sabe qué? No todos pueden impartirlo. Levante su mano. Porque para poder impartirlo lo tienes que vivir.
Y tú no puedes vivir lo que no crees. ¿Sabe por qué David fue rey? Levante su mano. Por un momento, muévala, como dice mi apóstol, muévala. ¿Sabe por qué? Porque cuando escribió el Salmo 8, él se dio cuenta, él recibió la revelación cómo fue hecho el hombre. Y lo hiciste poco menor que Elohim. Y lo coronaste de gloria, de honra, y lo pusiste sobre los recursos. Levante su mano. Usted no puede vivir lo que usted no cree. Usted puede repetir como un loro. Y usted puede decir, soy un rey, soy un sacerdote. Para ser sacerdote primero tienes que tener una mitra. Tienes que haber santificado tu mente. Y eso pasa por la renovación del espíritu de tu mente. Y eso pasa por santificar tu mente. Y eso pasa por aprender a pensar como Dios piensa. Usted sabe por qué estamos aquí. Porque venimos a ser entrenados para pensar como Dios piensa, no para tener opiniones. ¿Qué yo opino? ¿Qué a mí me parece? Yo discrepo de eso. Voy a debatir. Pues yo le voy a decir algo. Usted viene aquí no para traer su opinión. Y mucha gente no entiende que no viene para opinar. Viene para aprender a pensar como Dios piensa. Acá está estipulado como Dios piensa. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, dice el Señor. Y Él no se tiene que bajar. Nosotros tenemos que subir. Tenemos que ascender en esta hora para poder tener la mente de Cristo. Dios no te quiere cambiar los pensamientos. ¿Sabe que la neurociencia hace eso? Te cambia ciertos pensamientos para poder sacarte de algunos baches y traumas. Lo hace la neurociencia. Pero Dios no viene a cambiarte un pensamiento. Dios viene a entregarte la mente de su Hijo. Y para poder tener la mente de su Hijo, tú te tienes que vaciar de tu mente que ha sido configurada por la iniquidad, por la tradición, por la idiosincrasia, por la cultura. Muchos toman esta palabra y la configuran a su cultura, a su tradición, Y esta palabra en esta hora, como decía la primera reforma, es de libre interpretación. Levante su mano. Porque muchas interpretaciones han sido incorrectas porque las mentes no han sido renovadas. Y Dios está trayendo una reforma tremenda en esta hora. Porque a muchos le pasó como a Pedro, ¿verdad? Está en el monte de la transfiguración Jesús manifestando esa gloria extraordinaria, esa transfiguración. Y él está pensando que quiere hacerle un tabernáculo a cada uno, una cabaña a cada uno. Y salió una voz para decirle, para tapar la boca a Pedro, solamente a él oíd, porque él es mi Hijo amado. Hemos querido hacer cabañas, hemos querido hacer pequeñas casillas y hemos querido encasillar a Dios, pero Dios no se deja encasillar. El Espíritu Santo no se deja encasillar. El Espíritu Santo no va a permitir en esta hora que nosotros lo metamos en la caja de zapatos que tenemos de la denominación, de lo que aprendimos, de lo que fuimos, de lo que dicen de la institución. Porque la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo y la cabeza es Cristo en el nombre de Jesús. Y si usted quiere tener otra cabeza, va a ser el de 7 cabezas como el dragón. No, hay una sola cabeza. Y cuando estamos unánimes fluimos. Y como en estos días no nos conocemos en lo natural, no nos hemos visto, pero fluimos de la misma cabeza. Y esa va a ser la garantía, como dice el Señor, que sean uno. Como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Y la unidad no lo hacen los hombres. La unidad la hace el Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo sé que tú tienes un río y yo tengo un río, pero el mismo río viene de arriba en el nombre poderoso de Jesús y somos uno en unanimidad. ¿Cuántos dicen amén? La reforma va a traer cosas tremendas, hermano. ¿Sabe qué? La reforma tiene que volvernos al original y aún mejor. Va a empezar a quitar cosas que son atavíos, adornos que le quisieron poner los hombres al cuerpo de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a tener que rever primeramente
en nuestro interior, qué cosas todavía tenemos como lastre de la religión, de la tradición, de las denominaciones. Nosotros no podemos derribar gigantes afuera si primero no se han derribado cosas adentro. El reino te va a confrontar. El reino es algo tan fuerte dentro de nosotros que ya dejamos de decir es mi vida, es mi familia, es mi economía. Ahora estamos bajo un reino, un rey. Y a un rey, hermano, se le obedece. Porque el rey, ¿verdad?, da órdenes, manda. Al rey no se le discute. El rey decreta. El rey en esta hora es el dueño de aquel que está bajo su reinado en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que entender que Jesucristo predicó el reino, el reino, el reino, el reino. 3 años y medio con sus discípulos, no le entraba porque tenía la configuración judía. Y cuando usted tiene una configuración, hermano, tiene que pasar por procesos. Y los procesos que han venido a tu vida es muchas veces para quitarte el lastre de todo lo que trae de la religión, de la tradición. Tantas cosas que tenemos, tantas cosas que hacemos por absorción cultural. ¿Sabe? Que hay gente que entra a la iglesia y a los 3 meses está diciendo gloria a Dios, aleluya, y está hablando cosas que ha repetido. Está bien. Pero cuidado que no confundamos que esa es una persona en esta hora que ha nacido de nuevo. Tenemos gente que no ha nacido de nuevo en nuestras congregaciones y muchos muertos están liderando a los vivos. ¿Por qué? Porque tienen antigüedad. Porque tienen antigüedad. Porque llevan muchos años en la iglesia y se supone que ellos son los que tienen que liderar, porque para eso yo he pagado el precio de estar. Pero si tú no has crecido en tu espíritu, puede ser más maduro un niño que el espíritu se le ha abierto, como le dijo Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Porque esto no se mide cronológicamente, esto se mide por espíritu, por madurez, por capacidad de recepción del Espíritu de Dios, por la capacidad de oír a Dios y obedecer a Dios. Hay muchos oyentes en las congregaciones, pero ¿cuántos creyentes? ¿Y cuánto pasa del oyente al creyente cuando empiezas a obedecer? Pero eso no te hace un discípulo. Y el discípulo avanza. Y a veces estamos, las congregaciones decimos, pero se supone nada. Tiene que haber evidencia, por eso tiene que funcionar el discernimiento. Por eso es importante el gobierno apostólico, profético, magisterial, pastoral en esta hora y evangelístico en el nombre poderoso de Jesús, para que los sentidos no se extravíen, para que el discernimiento no te falle y la voz de las muchas aguas que decía por donde habla el Señor sea comprendido. Porque con respecto al gobierno del reino, congregaciones y reino de Dios no es solamente una voz, es la voz de las muchas aguas, que es el gobierno apostólico, profético, evangelístico, pastoral, porque Dios sabe afinar su voz para entregar los diseños en el nombre de Jesús. Levante su mano. Yo he preparado una palabra, pero el Señor me está llevando por ahí en el nombre poderoso de Jesús. Diga reforma. La iglesia va a ser reformada. Y usted dice, ¿por qué Argentina no ha sido tomada con todos los avivamientos? Hermano, esta es la casa de Rubén. Levante su mano. Ha tenido la primicia. ¿Cuántos avivamientos ha tenido? Pero la nación no ha sido transformada. ¿Y ha habido avivamiento? Sí, Dios nos dio la primicia del gozo, de la caída, las multitudes venir al Señor, la liberación. Todo hemos tenido primicia. Y es más, es un semillero de evangelistas, de profetas, de apóstoles esta nación. Pero ¿por qué la nación no se ha transformado? Estaba en España, el Señor me dio un sueño en el año 2001, cuando fue todo lo que pasó, y el Señor me mostraba los cimientos de la nación, la casa de Argentina, y me mostró el cimiento. Sobre los cimientos estaban los perros orinaban, debajo de los perros que orinaban estaban las ratas, y debajo de las ratas los gusanos. Mire usted la corrupción que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Refundación. Tiene que ser refundada, tienen que haber nuevos cimientos. Y esos cimientos tienen que ser removidos por los cimientos genuinos de una nación en el nombre poderoso de Jesús, donde la piedra angular sea Cristo
y haya un fundamento apostólico y profético. La iglesia necesita volver al fundamento apostólico y profético. 1700 años, hoy el Papa va a ir hasta Turquía a celebrar el concilio de Nicea, donde Constantino se apropió y secuestró la iglesia del Señor y la puso bajo el paganismo romano, la puso bajo el paganismo de todo lo que era el sincretismo, para poder hacer funcionar lo que él decía era el cristianismo. Y él mismo se puso en la cabeza. Y desde ese momento la iglesia secuestrada comenzó a perder la vigencia, el poder. ¿Por qué? Porque le sacaron los pilares, los fundamentos apostólicos, proféticos. Usted se va a dar cuenta, aún en la conquista de la tierra prometida, Canaán, le preguntaron quién va primero, dijo Judá. Y Judá llamó a Simeón. Los apóstoles, los profetas van delante, van abriendo camino, porque es la autoridad para sacar y desalojar de los territorios los espíritus territoriales. Es la autoridad que Dios da en esta hora para liberar los territorios, para poder establecer los lugares donde vendrá la gente a recibir salvación, liberación. Y hemos tomado el plano. Y los planos no han sido leídos por los peritos arquitectos. Los planos han sido leídos por gente en esta hora que no tiene la asignación de perito arquitecto. ¿Sabe que un arquitecto japonés y un arquitecto argentino pueden leer un plano? ¿Por qué? Porque ellos conocen los códigos de la arquitectura. El Señor nos ha dejado en la palabra de Dios planos de arquitectura, diseños, porque Dios es un Dios de diseño, no improvisa, no deja nada al azar. Pero muchas veces se han interpretado los planos con una mentalidad que es una mentalidad inferior, pastoral. Y quiero decirte algo, necesitamos los pastores, pero con proyección apostólica y profética. Necesitamos los evangelistas, pero con la proyección apostólica y profética en el nombre poderoso de Jesús, para que no haya esa dualidad, para que no haya esta fragmentación en el cuerpo de Cristo, sino que todos coordinados podamos fluir de la cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Diga reforma. Él dejó establecida una iglesia, y es tan poderoso porque cuando nosotros vemos cómo el Señor le habló por primera vez a Pedro de la iglesia y no le vuelve a mencionar más nada a Pedro, porque Pedro es un pilar, es una piedra, como le dijo el Señor, en la edificación, pero en él no está la comprensión de los planos, porque él es un pescador, él es un apóstol evangelista, es un apóstol al cual va a abrir puertas. Abrió, ¿verdad?, puertas aún para que entrara el evangelio a los romanos, pero él se quedó ahí. ¿Por qué? Porque tú te quedas en el nivel de la revelación. Tú te quedas y tu autoridad no está superditada a los años que llevas en un lugar, sino al nivel de la revelación que Dios te otorga para administrar justicia sobre los territorios. Y me tengo que bajar para estar más cerca, ¿verdad? Puedo bajar por aquí en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien me ayuda, yo doy el saltito. Gracias. Y es tan importante que tú entiendas esto. No podemos hablar de reino si no hablamos de la reforma. No podemos con una iglesia con un entendimiento, ¿verdad?, por debajo del entendimiento de un rey. Todos nosotros estamos en esta hora legalmente llamados a ser reyes y sacerdotes, pero lo legal no quiere decir que sea una realidad. Y estamos en proyección, y estamos en proceso, y vamos avanzando en todo esto. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, hablamos de autoridad, hablamos en esta hora de la capacidad para arrebatar, para tomar, para conquistar. Y esto no se toma de un día para otro, esto no se hace con niños, esto va a demandar una madurez, pero también una impartición. Por eso es tan importante que la mano de Dios en la tierra son los 5 ministerios. ¿Y qué pasa? La iglesia muchas veces ha sido mantenida por los pastores. Levante sus manos. Son hermosos los pastores, pero asfixian. Levante sus manos. Porque no te dejan crecer, porque siempre te lleva junto a aguas de reposo y verdes pastos.
Y en la guerra no hay ni agua de reposo, no hay pastos de reposo, ni aguas tranquilas. Y no hay conquista sin guerra. ¿Entiende? En el reino todo se debe conquistar. Y es a través de la guerra. Porque eso es lo que nos hace crecer, nos hace desarrollar. Nos hace en esta hora poder, ¿verdad?, manifestar al león de la tribu de Judá en el nombre poderoso de Jesús. No para que nosotros adoremos al león, sino para que nosotros comprendamos cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro ADN. El león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él es nuestra sustancia. Él es lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos que manifestar, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y lo tengo que manifestar. Y para poder avanzar sobre los territorios tengo que manifestar al león. Y tengo que manifestar en esta hora todo lo que tiene un león. Dice que un león nunca vuelve atrás, a menos que no le interese la presa. Es exento de temor. Pero ¿sabe quién entrena al león? La leona. Y su papá león. Y la leona lo lleva a cazar con ella. Y lo ensucia la sangre que ha cazado, para que él cree que ha cazado. Y comience a familiarizarse con lo que es la sangre, lo que es la caza. Entonces comienza a perderle el temor a otros animales. Comienza a avanzar. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras nuevas generaciones en esta hora. Entrenarlos para la guerra, entrenarlos para la batalla en el nombre poderoso de Jesús. Nada es gratis en el reino. Todo se conquista por medio de la guerra en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros tenemos que impartir eso en el nombre de Jesús. Pero a la iglesia se le sacaron los 2 dedos fundamentales. Esto, el pulgar, es tu identidad. No pones otros dedos cuando pasa por ahí el pulgar. Es tu identidad, es lo apostólico. Eres hijo, y si eres hijo, eres heredero. Y la tierra no es del diablo, la tierra es nuestra. Y dice que reinaremos con él. Y algunos dicen en el milenio, pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo vamos a echar al enemigo si va a ser todo después? Entonces tenemos una iglesia que se mece. Cuando tú tomas un niño, lo meces, lo duermes, lo mueves para un lado y lo mueves para el otro. Y los ministerios se van a tener que poner de acuerdo, porque los llevamos al milenio o al pasado. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos una generación que ha desertado porque no sabe qué hacer. Algunos le dicen que todo lo mejor quedó afuera, en el pasado, y otros le dicen que en un futuro. ¿Y ahora qué hacemos? Le servimos al enemigo a la tierra, le servimos las naciones. Dejamos en esta hora que las leyes y que otras religiones avancen sobre nuestro territorio. Por lo tanto, es tan importante la reforma, porque cuando te quitan 2 dedos, te quitan la espada. Porque sin estos 2 dedos tú te quedas sin espada. Y la iglesia ha estado entre el evangelismo, el pastorado y el magisterio. Y entonces, ¿qué hacemos? Le llenamos la cabeza a la gente de conocimiento. Los cuidamos para sepultarlos. Levante su mano. Y la gente sale a buscar aguas nuevas. Y cuando la gente encuentra el estanque de Siloé, que es el estanque del enviado, dice: ahí quiero estar, porque ahí se me abren los ojos. Yo quiero beber de esas aguas. ¿Por qué? Porque es el enviado. El ministerio apostólico tiene algo poderoso, hermano. El ministerio profético tiene algo poderoso. Hace que la iglesia pueda caminar en esta hora como el león con el águila. En el nombre de Jesús. Puede avanzar en esta hora en los territorios. Y usted se va a dar cuenta que la masonería robó el león y el águila, porque nosotros lo desechamos, porque nosotros no nos hemos movido. Pero Dios está trayendo un movimiento glorioso en el nombre de Jesús. Y si tú eres pastor, yo te bendigo, pero tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar, porque estás retrasando a la iglesia. Y la iglesia no te pertenece, no es tuya, es de Cristo, en el nombre de Jesús. Y se te va a pedir cuenta por cada santo, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos miedo porque nos apoderamos de las personas.
Tenemos miedo que llegue un apóstol, un profeta. En más, yo le voy a decir algo, uno no invita a profetas. Si los envía el Señor, los tenemos que recibir. Cuando un apóstol llega a una ciudad, no es lo que dice, no es lo que hace. El solo pisar la tierra reconoce la unción en el nombre poderoso de Jesús. Pero hemos querido tomar territorios con la unción pastoral. Y la unción pastoral es para cuidar gente, para romper el yugo de la soledad, para romper ese yugo, para romper la desprotección, la negligencia, el desamparo que se ha tenido. Para eso están los pastores, para cuidar, para alimentar, y está muy bien. Pero un pastor tiene que dejar de ser a veces un pastor y avanzar para llegar a ser un padre. Y dejar de ver en los hijos ovejas para empezar a ver hijos. Y poder hacer que esos hijos avancen, para que esos hijos también se conviertan en padres y no una manada de ovejas, porque las naciones no se toman con ovejas, las naciones se toman con hijos. Este es el decreto. Salmo 2. Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Hijos maduros, hijos huyos. Así como Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él es el huyo, Él es el maduro, Él es el que va a hacer todo lo que yo quiero, porque tiene mi corazón. Porque no es un hijo que quedó en el infantilismo, pidiendo. Es un hijo que ha madurado y lo envío a Él porque Él es como si fuera yo. Levante sus manos. Por eso los discípulos estaban con Jesús y jamás le dijeron Padre, pero Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Levante sus manos. No los voy a dejar huérfanos, le enviaré otro consolador en el nombre poderoso de Jesús. Hay tantas cosas que se han pervertido, ¿verdad? Hay cosas que se han pervertido. Se ha metido a la iglesia en una institución cuando es un organismo vivo. Se ha adueñado de la gente con capacidades del Espíritu, con dones, con tantas cosas, y se le ha puesto una camisa de fuerza por temor de los pastores que vayan, que se desertan, son míos. Y el Señor dice: devuélveme la iglesia argentina a los pastores, porque es mía, yo la compré. A Adán le sacaron la esposa dormido, pero a mí me la sacaron cuando yo entregué mi vida. Y la iglesia tiene que crecer y desarrollar, y hay que sacar esa maldición de la culpabilidad que se le pone a la gente, que quiere crecer, que quiere desarrollarse, que quiere alinearse con los ministerios apostólicos, proféticos, ¿verdad? No, eso no es de Dios, porque ¿dónde sale la Biblia los apóstoles? ¿Dónde sale eso de los profetas? ¿Y dónde salen los superintendentes? Levante su mano. Tráeme una Biblia que diga eso. Pero lo que no nos entra en la cabeza lo desechamos, lo ponemos fuera, porque es configuración humana y no es la configuración del Cordero. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y fluimos de Él. Y cuando fluimos de Él somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es tan importante. ¿Por qué la iglesia en Argentina, con todos los avivamientos, no transformó la ciudad? Porque era pastoral, evangelística. Porque se llenaron lugares con gente, y la gente con mucho amor daba, iba, venía. En ciertos lugares no se movía el espíritu hasta que no llegaba el jerarca. Levante su mano. Porque el espíritu funcionaba solamente con ellos. Levante su mano. Y la gente hacía cola para recibir un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Por qué no le dijiste que el espíritu está dentro de él? Y que si tiene intimidad con el Espíritu va a crecer, va a desarrollar y va a ser verdaderamente libre. Que tiene dones.
que tiene capacidades del Espíritu en esta hora. Y que cuando va a su ciudad, la ciudad en esta hora está esperando que se manifieste. Que los pies son un arma de guerra. Cuando nosotros pisamos en el nombre de Jesús, la tierra reconoce a los herederos. Que no somos los espías que vamos a ver la tierra, somos los herederos. Hermano, tantas cosas tienen que volver al original en el nombre poderoso de Jesús. Eso de la guerra espiritual, no. La intercesión tampoco. El hablar lenguas tampoco. La caída tampoco. ¿Qué querés? Lo que el diablo quiere. Una iglesia desposeída de poder, de autoridad, de ministerios. Como en el tiempo de Joel. Totalmente despojada de todo. Pero nuestra mente tiene que cambiar. Es nuestra mente. Porque yo no puedo derribar los gigantes afuera si primero no he derribado lo que tengo dentro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el avivamiento se fue? Porque el odre era incorrecto. ¿Y qué queremos? ¿Otro avivamiento en Argentina? Si el odre no ha cambiado. Todavía no se aceptan profetas y apóstoles. Todavía la iglesia institucional no los acepta. O sea, la institución dice no a lo que Dios dice sí. Entonces el avivamiento no tiene el odre correcto. ¿Y cuál es el odre correcto? Dígame, el odre correcto. El cuerpo. Es el odre correcto. Y sabe que el cuerpo rompe las jerarquías piramidales. Porque las pirámides siempre son opresivas. Porque es el sistema de Egipto. Todo lo que sea pirámide es de Egipto. ¿Y cómo es el cuerpo? El cuerpo, bien concertados unos a otros, todos tenemos el mismo ADN, ¿verdad? La sangre corre en el cuerpo. Y el miembro que está enfermo se recupera en el cuerpo. No se expulsa del cuerpo, se recupera en el cuerpo, se sana en el cuerpo, en el nombre de Jesús, porque el cuerpo tiene lo suficiente. ¿Para qué? Para poder recuperar a los miembros que están heridos, que están afectados y que están enfermos en el nombre de Jesús. Además, la disciplina la da el Padre. Levante sus manos. No la institución. ¿Cuántos dicen amén? Entonces reforma. Esa reforma, volver al original, volver en esta hora al diseño del Padre. Una iglesia apostólica es una iglesia en esta hora, que es una iglesia enviada, que los niños van al colegio pero van con una conciencia de enviados, y no asustados, sino enviados para hablar, para declarar, para decretar, aún para orar por sus maestros, para ponerle la mano a sus maestros en el nombre de Jesús. Jóvenes que van a la universidad y no van a perder la fe. No van a perder la fe en ese lugar. Van a ser un peligro. Van a ser el virus en el nombre de Jesús. Pero también nosotros, en nuestros negocios, en nuestra familia, sabiendo que mis hijos no me los tiene que entrenar el pastor, que soy el responsable de mis hijos en esta hora, y que no le voy a predicar el evangelio leyéndole la Biblia, se lo voy a predicar con mi vida y lo voy a impactar con mi vida en el nombre de Jesús. Que no quieran hacer otra cosa que imitar y seguir. Es un tiempo donde la iglesia va a tener que reformar para poder entonces hablar de reino. Así que Jesucristo estuvo con ellos 3 años y medio. Pero su configuración judía les impedía. Entonces el Señor dice: no, un proceso. Van a tener que pasar el proceso. Y tuvo que volver resucitado, mi amado. Y en la resurrección se les aparece y los envía. Pero ya no los envía solamente, sino que les imparte el poder de la vida y la resurrección.
Lo que tú portas no es un mensaje, no es un folleto. Tenemos la vida y la resurrección. Por eso las ciudades y las personas que están muertas van a resucitar, porque somos enviados con esa vida y resurrección que ha sido impartida por Jesucristo. No hemos asimilado la cultura evangélica, hemos asimilado la vida del resucitado. Así que ponemos nuestras manos sobre los enfermos y sanan. Y donde está algo muerto tiene que vivir. Y las ciudades van a resucitar y van a salir en esta hora de los escondrijos los demonios que la han tenido gobernada, porque no van a soportar la vida y la resurrección que portamos, porque eso es lo que Cristo en nosotros es, vida y resurrección. Por eso soplamos. A mí me dicen, ¿por qué usted sopla? Porque te estoy dando vida y resurrección en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Señor, no pudo seguir hablando con Pedro algunas cosas, porque usted puede tener en un momento una revelación, pero si usted se estanca, ahí se queda. El reino no se estanca. Dios se mueve con los que se mueven. Yo me puedo quedar, ¿verdad?, impresionada con una revelación. La revelación es diferente a la información. Hay mucha gente informada, no revelada. La revelación te transforma, te cambia la vida. Y la experiencia marca la diferencia. ¿Cuánto dicen? Mucha gente va a decir, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué vas a decretar? ¿Qué vas a declarar? ¿Qué vas a romper? ¿Qué te crees? ¿Te crees qué? Un enviado, un embajador del reino. Estoy blindado por el reino. Estoy enviado por el reino y estoy sustentado. ¿A ti te parece que es arrogancia, que es soberbia? Pero para mí es lo que yo creo. Y yo vivo conforme a lo que creo, no lo que la gente dice. Y tú te tienes que creer quién eres. Eres un hijo, eres un heredero y eres un enviado en el nombre poderoso de Jesús. Y que el enemigo no te subestime, porque delante del Señor nos arrodillamos, nos humillamos y nos ponemos, ¿verdad?, como los perritos ante su amo. Pero ante el mundo y el diablo, tú con la cabeza en alto, porque yo sé en quién he creído, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escuche esto. Y la autoridad no es gritar, pero la autoridad es algo que usted va a experimentar en la medida que usted aprenda a obedecer. Pero ¿sabe qué? Usted pierde autoridad cuando no declara lo que tiene que declarar. ¿Sabe cuál fue uno de los indicios de la pérdida de la masculinidad en Adán? Que no habló, se quedó callado cuando la mujer le habló. Levante su mano. Tanto para varones y mujeres tenemos que aprender a declarar. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay que decirle la cara al diablo lo que hay que decirle. Y cuando tengo que sacar fuera, tengo que sacar fuera. Hay cosas que salen por poder y hay cosas que salen por autoridad. Y la iglesia, mientras más vaya creciendo en autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Se va a desgastar menos. Ahí he visto yo gente sacar demonios y empieza, fuera, 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 por favor, vete. Pero Jesús daba una orden. Y es más, a veces ni siquiera daba la orden, llegaba y los demonios se iban. Porque no hay lugar para dos en un territorio. Y es lo que te tienes que declarar en esta hora. En tu ciudad, en España y en Málaga y donde sea, no hay lugar para dos. Alguien se tiene que ir. Y yo sé que soy enviada, así que yo me quedo. Alguien se tiene que ir de tu ciudad y no eres tú, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya!
de sacarlos en el nombre de Jesús. Y tú te vas a ir dando cuenta en esta hora cómo tu autoridad crece en el territorio, en los lugares donde estás, en el nombre poderoso de Jesús. Y te vas a dar cuenta que el reino es una realidad que se experimenta. Deja de vivir la crisis humana para vivir en esta hora el desafío divino de hacerlo a la manera de Dios, con el pensamiento de Cristo en el nombre de Jesús. Ya no estás preocupado, cansado, abatido por las finanzas. Levante su mano. ¿Sabe por qué? Porque el reino tiene la suficiencia para sostener su ejército, para sostener a los reyes y a los sacerdotes en el nombre de Jesús. Los recursos no vienen. Escúchame, el reino no se sustenta por diezmo y ofrenda. No se asusten. Diezmo y ofrenda. Levante su mano. Porque no alcanzaría. Son por transferencias divinas. Y hay transferencias divinas que vienen a causa de la asignación, de la comisión que Dios te ha dado. Sabe que mucha gente ata a los pastores, pero nunca atarán a un apóstol. Levante su mano. Le pondrán un bozal al buey, pero nunca un apóstol. Porque la asignación apostólica no puede ser sostenida por ofrenda y diezmo solamente. Porque a veces son envíos tan fuertes que solamente la provisión divina puede cubrir una misión de reino en el nombre poderoso de Jesús. Somos embajadores de un reino superior y estamos blindados en el nombre de Cristo. Hermano, es un tiempo de avanzar. Crisis el mundo, crisis el diablo, preocupación absoluta del diablo. No solamente estamos creciendo y multiplicándonos, la iglesia está madurando. Porque lo apostólico, lo profético trae madurez a la iglesia, trae identidad a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y ya va a ver cómo los pastores van a crecer y van a dejar de ver ovejas y van a empezar a ver hijos. Y eso te hará un padre. Y es de injerencia apostólica la paternidad. Y uno quiere que un hijo crezca, que se desarrolle y enviarlo en el nombre de Jesús. Pero una oveja, ¿para qué la quieres a la oveja? Para cuidarla, para comértela. Levante su mano. Así que el diseño de Dios son hijos, diga, en el nombre de Jesús. Y en el reino no hay súbditos, ni reinas, tampoco, diga, reyes y sacerdotes, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto puedo? ¿Un poquito más? Gloria a Dios. Amado, levante su mano y mueva esa unción profética y apostólica que está aquí. Te va a impregnar, te va a impartir. Se te van a descorrer velos. Tú vas a decir, ¿qué me ha pasado? La revelación transforma. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor llamó a profetas y apóstoles para edificar a la iglesia. Ahora mire qué tremendo esto. Mateo 16, vemos a Jesús que saca a sus discípulos. Escuche bien, saca a sus discípulos de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Un lugar. ¿Pero qué opera en Jerusalén? Un espíritu religioso. El espíritu de Jerusalén es un espíritu religioso. Ahí convergen todas las religiones del mundo. El espíritu religioso es violento, es impositor. El espíritu religioso anula toda revelación. El espíritu religioso embota tu mente. El espíritu religioso, una de las cosas que hace, te pone velos tras velos, tras velos. Trata de fabricar en ti o configurar en ti lo que él tiene como propósito, para que funciones en su sistema,
para que seas rentable para su sistema. La religión necesita de tus mocos, de tu culpa, para poder estar. De tus lágrimas, de que tú te sientas indigno, de que tú no te sientas perdonado, de que tú sientas que siempre te falta un poquito más. Por eso Jesucristo no vino a cubrir los pecados, como se hacía todos los años en el Yom Kippur, que se cubría el pecado por un año. Él lo vino a quitar. Él lo vino a quitar. Ahora en Jerusalén dice que se apedrean a los enviados, a los apóstoles, y se decapitan a los profetas. Ese es el espíritu de la religión, el espíritu religioso. Decapita, persigue a los profetas. No quiere a los profetas, porque el profeta baja el diseño, porque el profeta no solamente ve, oye, tiene buen oído, y algunos oyen, ven también. Baja el diseño y el apóstol lo establece aquí en la tierra como en el cielo. Y ese operar el espíritu religioso no lo quiere, porque el espíritu religioso tiene su temática. Festejemos el Día de la Madre, festejemos la Navidad, Halloween, festejemos algo. Si me dan oportunidad voy a hablar de la fiesta. Festejemos algo, ¿verdad? No importa lo que festejemos, pero festejemos. Hagamos una temática. La temática de este mes va a ser la temática, la serie. Levante su mano. ¿Dónde veo que Jesucristo hablaba por serie? Serie la envidia. Serie la verdad. Serie. Esa palabra es buena porque es la palabra de Dios. Pero nos pone en serie y comienza a trabajar en la configuración de nuestra mente. Con una configuración griega, greco-romana. Y lo griego castra lo profético. Porque lo profético es molesto para un griego. Y usted puede interpretar la Biblia, la palabra de Dios, con un espíritu griego. Por eso usted tiene que saber en esta hora que es bueno estudiar. Sí, pero con el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque el espíritu griego, ¿qué te hace? Te encasilla. Entonces nosotros tenemos una cantidad de seminarios, hermenéutica, homilética, apologética, todo Dios es griego. Levante su mano. Y está mal. Y mire, ¿qué quiere que le diga? Jesucristo no enseñaba en griego. Amén. Él bajaba la revelación, pero primero les abría el entendimiento. Porque sin entendimiento, ¿dónde vas? Revelación, entendimiento y sabiduría y conocimiento tienen que ir de la mano. Entonces hay muchas cosas que son buenas, pero que no maduran a la gente, que no la hacen crecer, no la transforman. Y si hay algo que hace el espíritu profético, es catalizar los procesos en la vida de una persona. Por eso el rey Saúl entró en una compañía profética y el corazón se le mudó. Porque lo profético cataliza, acelera los procesos en la vida de una persona. Por eso cuando los lugares donde las personas llegan, lo profético se mueve, se acelera el crecimiento, el desarrollo y la madurez de las personas. 1000 discipulados no pueden reemplazar a veces 2 horas, 3 horas o 3 días ante una unción profética. Y es una atmósfera, y es una palabra que sale, que hace que los huesos secos, mientras se profetice, vayan tomando vida. Y la gente viene a las congregaciones como los huesos secos. Los muertos tienen que resucitar.
Yo no le puedo a un muerto ministrar la mente con la enseñanza griega. Yo tengo que resucitarlo con el espíritu de resurrección que está en el ministerio profético, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Jesús dijo: los voy a llevar a Cesarea de Filipo. Y se los lleva a Cesarea de Filipo porque hay otra Cesarea, la marítima. Pero ¿qué hay en Cesarea de Filipo? Usted estúdielo, si usted quiere ver. Ahí hay altares politeístas. Está el altar a Pan, el dios del pánico. Está el altar a Augusto en ese lugar. Y otros altares. Y estos altares están frente a un acantilado en ese lugar, donde las civilizaciones y la cultura griega, romana, habían levantado sus propios altares. Entonces Jesús dijo: los tengo que sacar de Jerusalén, los tengo que sacar del lugar religioso, porque si les quiero dar una revelación, los tengo que apartar. Levante su mano. Porque los lugares religiosos no son lugares de revelación. Es preferible a ir a un lugar lleno de ocultismo y de cosas para que se te revelen cosas, que no en un lugar religioso. Es cierto. Dios te muestra cosas, Dios mío. Y cuando estabas en una iglesia religiosa no veías nada. Veías al diablo sentado al lado tuyo y no te dabas cuenta. Creía que era tu mejor amiga, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor comienza a entrenarlos para esto. ¿Quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y claro, el menos iluminado es Pedro. ¿Y qué dice? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? No le dice el Cristo porque no hablaba griego, le dijo Mesías, ¿verdad? Y tú eres Pedro. Pero le dice Cefas, tú eres una piedra. Tú eres una piedra. Pero sobre lo que has dicho yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo, porque Pedro no fue en ese momento. Pedro era discípulo, pero ya fue llamado a ser apóstol. Porque dice que los llamó apóstoles el Señor a sus discípulos. ¿Por qué? Porque un profeta no se hace, ni un apóstol se hace apóstol. Es una asignación divina. Antes de que estuvieras en el vientre, te conocí. ¿Dónde? ¿Dónde? En la eternidad. ¿Y cuándo le apartaste? En el vientre. O sea que la asignación es divina. Por eso, si usted no conoce la asignación, el llamado a su ministerio, tiene que saber que no se lo puede inventar. No hay una escuela para apóstoles. No hay una escuela para hacerse profeta. Usted ya viene con una asignación. Usted ya viene con el llamado. Antes de que tuvieses en el vientre te conocí en la eternidad. Y en el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué era Pedro? Un apóstol. ¿Qué hizo este apóstol? Dio una revelación. Levante su mano. Declaró una revelación. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el Señor? Le dijo: ahora te doy autoridad. Te voy a dar las llaves para que cierres y para que abras. Con esto termino. Usted lo tiene que entender. Usted lo tiene que entender para moverse. Revelación, autoridad, administración de justicia. ¿Quién administra la justicia? ¿Y quién tiene autoridad? El que tiene la revelación en el lugar. ¿Quién era? Un apóstol. ¿De dónde salió? De la boca de un apóstol. Pedro fue llamado a ser apóstol antes de que estuviera en el vientre de su madre. ¿A quién le plació el Señor revelarle? A Pedro. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Por tanto, tiene la revelación. Ahora tienes autoridad.
Y si tienes autoridad, vas a administrar y gestionar justicia sobre el territorio. Entonces las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia que yo edifique. Diga, que yo edifique. La iglesia perdió la autoridad porque no ha tenido revelación. Pero también ha perdido la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido edificada. Por eso algunos dicen ya no hay apóstoles y profetas porque el fundamento está hecho. Pero está edificada la iglesia, apóstoles. Cuando la iglesia es edificada, la autoridad sube. Y cuando la autoridad aumenta porque la iglesia está edificada, las puertas del Hades comienzan a ser cerradas. Pero en una ciudad no se cierra una puerta del Hades si primero la revelación y la autoridad no han ido en aumento y hay alguien que tiene una asignación en ese lugar apostólica para poder declarar. ¿Qué es lo que ata al hombre fuerte de un territorio? No son los gritos, es la revelación y la autoridad delegada por Dios. Porque la iglesia no es un centro cultural, la iglesia no es un centro en esta hora social, la iglesia es un tribunal divino en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que prohíba será prohibido, y todo lo que legitime será legitimado en el nombre de Jesús. Levante su mano. La iglesia tiene que ser edificada. Pero ¿sabe? Dijo el Señor, tú eres Cefas. Él mismo dijo en Primera de Pedro, acercaos como piedras vivas a la piedra fundacional que es Cristo, para ser edificado como casa de Dios, tribunal divino en la tierra. La iglesia tiene que ser edificada. Cada una de las piedras tienen que ser en esta hora edificadas como casa espiritual, la residencia de Dios en la tierra para administrar justicia sobre los territorios en el nombre de Jesús. No sirve el ladrillo. El ladrillo no sirve porque es egipcio. No necesitamos gente cuadriculada. No necesitamos gente que viva de discipulados, que han sido horneados. No, necesitamos una iglesia edificada. No solamente bendecida. Hermanos, ¿cuántos están bendecidos? Amén. No solamente bendecido, edificado. Y es la palabra de revelación. Y es la palabra de instrucción. Y son las coordenadas divinas que van edificando. ¿A quién? El edificio de Dios. A cada santo lo van madurando. ¿Para qué? Para que puedan poner mano en el edificio, en el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Quiero que diga reforma. 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 Diga, empieza por casa. Tienes que comenzar en esta hora a confrontar como has pensado. A confrontar. A quitar la improntación de quien te improntó con una matriz religiosa. Te dijo, las cosas son así. Y nunca miraste a la Escritura mirándolo a Él. El verbo que se hace carne. El verbo que se hace carne. En María, pero en ti también. Porque el verbo es Cristo. Y la palabra es Cristo. Y Él te va a abrir el entendimiento. Y Él te va a dar sabiduría y conocimiento. Porque dice la palabra de Dios, hermano, esto no es vuelto atrás, lo dijo la profeta. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sabe qué? Los entendidos resplandecerán como las estrellas eternas, ¿verdad? Perpetuidad. ¿Cuándo las estrellas brillan más? En la oscuridad. Dios va a levantar los entendidos en este tiempo para que instruyan al pueblo, para que se les abra el entendimiento como Jesús hizo con sus discípulos, traumados de la última semana,
traumados porque Cristo fue a la cruz. Se les tuvo que aparecer y sacarles el trauma, que tenían velo de trauma, no podían ver a Cristo. 72 horas antes lo habían visto y ahora no lo veían. Bueno, estaba resucitado, pero estaban velados por el trauma. Dios te va a sacar el velo del trauma, iglesia, que no te deja ver a Cristo. Y les abrió las escrituras y les abrió el entendimiento. Y a la iglesia se le está abriendo el Cristo resucitado que mora en nosotros. Nos abre las escrituras, el entendimiento, el conocimiento. Ya no es gnosis, el conocimiento es da'at, un conocimiento vívido que viene por el Espíritu en el nombre de Jesús. El conocimiento que no envanece, decía Pablo, sino que edifica en amor. Levante su mano. Señor, gracias por esta noche preciosa. Gracias por cada oportunidad, Señor, que tenemos de ministrar a tu esposa, a tus hijos. Es un privilegio, Señor, que venga ese temor reverente a los ministros de esta temporada, a los entendidos que alumbrarán, que le enseñarán a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Sin la revelación, sin la intimidad, sin la vivencia, sin experimentar al Cristo resucitado, no podrás ministrar, porque lo que viene es desafiante, es glorioso. No podrás ser el eco sin una voz que aún clama en los desiertos. La voz en esta hora que va a ser oída en el mundo espiritual. Esa voz que va a ser reconocida y la gente va a despertar. La voz que saludará a las Elizabeth que tienen profetas, pero necesitan el saludo de la casa de David, Jesucristo, para activarlos. Mucha gente está en la religión, mucha gente está con ministerios proféticos en sus vientres, pero no los pueden dar a luz porque necesitan la voz, el saludo, el aliento, el espíritu que da vida, que hace engendrar, que hace concebir, pero que hace dar a luz lo que cada santo tiene dentro, depositada por el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muévete en esta noche, en este lugar. Moviliza las aguas, que salten esos bebés, que salten esos ministerios, que sepas esta hora que no va a ser una pérdida más, que aunque estuviese muerto, vivirá en el nombre de Jesús, porque el espíritu de vida y de resurrección que portamos se activa en medio de los santos, de aquellos que han sido apartados con un propósito especial por el Padre, aquellos que son reconocidos por nombre y apellido delante del Padre, y el Padre ha determinado que avances en el reino, porque el reino es el Cristo que está dentro de ti. De su mano. Ese reino hace temblar a gobernantes, no solamente principados, potestades, a gobernantes. Pilato dijo: tú eres rey. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Para eso ha nacido. Levante su mano. Y hay gobernantes que se darán cuenta que hay una estirpe en ti,
Y tú le dirás: para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Porque el reino no consiste en bebida, comida, sino en el poder de Dios, en la justicia, en el amor. Oh, santo, levante sus manos. Un reino de amor, de justicia, de paz, que empieza en el corazón del hombre, que los libera del temor de la muerte, que los deja fuera de la preocupación y del agobio, que caminan en esta hora con una mente iluminada, una mente santa, y que entregan sus coronas delante de Él en el nombre de Jesús. Aleluya. Una adoración real, una adoración de reino, una economía de reino, un lenguaje de reino, una ciudadanía y una embajada de reino en el nombre de Jesús. Como decía Pablo, del cual soy un embajador en cadena, pero ni las cadenas ni las cárceles me han limitado, porque yo he sido libre de todo en el nombre de Jesús. Porque a un embajador del reino no lo limita la circunstancia. A un embajador del reino no lo limita la crisis. El embajador del reino avanza, aunque sean con cadenas, porque el reino es movimiento, nunca será detenido. El reino golpeará fuerte todo aquello que el enemigo ha levantado en el nombre poderoso de Jesús. Y tú estás aquí porque eres hijo, pero también un embajador de un reino superior. Ya no somos de aquí y de allá, no, ciudadanos de un reino superior, y hablamos la lengua del reino, y estamos bajo el gobierno, y buscamos el reino, los intereses del reino, los negocios del reino, y sabemos en quién hemos creído. Y donde llega el reino, todo gobierno es declarado ilegal y tiene que ser desplazado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso como un rey y un sacerdote. ¡Aleluya!